Yo me asombro, por ejemplo, cuando camino con mi perro y veo a la gente paseando el perro pero con el teléfono. Y digo, suelta el teléfono, conéctate con el perro. ¿Cómo no te das cuenta que el perro te está sacando a ti a pasear y no al revés? Bikram se hace con 42 grados de calor y con 40 de humedad. Pude hacer la clase, no sé si la hice entera. Y lloré tanto en ciertas posturas que uno tiene que abrir el plexo solar en camello. Sentía tan bien porque sentía que no había llorado hace mucho tiempo. Los varones son seres muy sensibles. Tenemos un rol las mujeres que somos mamás de niños, inculcarles y también reforzar ese lado tierno, dulce de las emociones. Las emociones no se ocultan. Si quieres llorar, llora. Todos hemos tenido de repente una pareja en algún momento de la vida en que ha estado sin pega y se va la cosa cuesta abajo. Y digo, pero no importa, yo ayudo ahora o yo me toca a mí ahora. Y lo pasan mal y sufren y se deprimen. Algunos que atentan hasta contra su vida. El sexo tántrico ya es otra cosa. Se conoce mucho más en el fondo en que el hombre no termina el acto sexual y que solamente termina el acto sexual, la eyaculación, ¿cierto?, para concebir. Yo tuve un problema, un encontrón con un productor muy importante de TVN. Por una injusticia me echó del programa. El poder de la hora, sin lugar a dudas, que a mí me cambió la percepción de la vida. Ese yo creo que puede ser el libro que me marcó más profundamente. Y de niña, El niño que enloqueció. Jugar con los niños, nosotros papás, volvernos niños y hacer las tonteras que hacíamos cuando niños que no nos dejaban hacer. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y hoy vamos a hablar de la vida, de libros, de música, de la educación Waldorf y mucho más con la conductora de radio y actriz Elvira Cristi. Así que anda por tu café o cualquier cosa que necesites porque esta conversación empieza ahora. Elvira, muchas gracias por aceptar la invitación, estoy muy contenta. Gracias por tu invitación, Nati querida. Estoy muy contenta también de estar aquí contigo. Mi primera pregunta siempre la hago a propósito de la obra de un artista visual chileno que me acompaña en todos los capítulos. Tengo a mi lado el trabajo de Mónica Bellis. Me encanta, la sigo. ¿La sigues? Sí, porque ella hace arte con tejido. Textil. Con textil. Y a mí siempre me ha parecido, en el mundo del arte me ha parecido muy atractivo la gente que trabaja con textil, porque de alguna u otra manera el mundo entero es un tejido en el que todos somos dependientes, ¿no? En algún minuto hay un atardecer en una parte y si no existiese ese atardecer no podría amanecer en otro lado del mundo, ¿verdad? Exacto. Y bueno, la obra de la Moni me llama a eso, que también el tejido nos da cierto orden, ¿verdad? Nos conecta y nos acoge. Y hay una cita que te quería leer de Laurie Halse Anderson para empezar porque sé que tú tejes. Pasé la tarde tejiendo. Tejí razones para que Laia volviera. Tejí disculpas para Emma. Tejí nudos furiosos y puntos sueltos por cada error que cometí. Y tejí puntos húmedos e hinchados que se ven horribles. Tejí hasta que se puso el sol. Qué hermoso. ¿Desde cuándo tejes? Tejo desde... yo tuve una relación muy importante, me separé como a los 29, a los 30 empecé a tejer, autodidacta, yo vivía en la calle Portugal, en un departamentito muy chiquitito, y mi vecina, que nos hicimos muy amigas, vivía con su mamá, que era una abuelita, y ella tejía. Entonces decía, bueno, entre paralelo mi mamá siempre tejió, yo siempre veía a mi mamá tejer, pero mi mamá tejía con máquina. Ese sonido es como... Entonces siempre nos hacía los chalequitos, las calzas de lana, con diseños, pero yo nunca la vi tejer a palillo o a crochet, pero sí a máquina. Entonces la lana, el tejido, las creaciones desde ese espacio siempre estuvieron presentes en mi casa, ¿ya? Yeah. Desde ese lugar. Vuelvo a retomar lo otro, pero yo siempre había querido aprender a tejer a palillo. Entonces le pregunto a mi vecina, la Icha, de ese momento que vivía ahí, y me dijeron, te enseño, po. Pero yo soy autodidacta, yo solamente hago rectángulos, cuadrados, y de ahí voy como cosiendo y he hecho mis tejidos así. O sea, como muy autodidacta, no sé tejer tutoriales, no los entiendo, no tengo esa beta. Y crochet, me enseñó mi hijo a tejer crochet como hace, mi hijo va a cumplir 15 ahora, hace como 6 años atrás, 10 años atrás. Él me enseñó a tejer a crochet porque en su colegio, que es un Waldorf, a los niños le enseñan a tejer y a hacer manualidades, a crear con las manos desde muy pequeño. Entonces él me enseñó a tejer a crochet. ¿Hay algo meditativo en el acto de tejer? Es como cuando te pasan estas pelotitas que uno... Tener las manos
ocupadas Ocupadas. y al mismo tiempo, mientras tus manos están ocupadas, darle espacio a la mente. ¿En qué momentos tejes y qué te otorga el tejido? Bueno, precisamente el tejido me ofrece y me otorga algo que también yo he venido trabajando hace muchos años, que es un estado meditativo, que es como poner la mente un poco en blanco o enfocarla en las menos cosas posibles, solamente enfocarme como en el punto, en el tejido. Yo siempre he sido muy mental de niña. Siempre me preguntaba y me cuestionaba muchas cosas, por qué la mesa se llama mesa y no ventana, por qué el libro se llama libro y no se llama vaso, y de muy chica, y eso siempre me generó un poquito como de, no de ansiedad, pero como de estar todo el tiempo preguntándome por qué estoy acá, qué vine a hacer, por qué estamos, por qué mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá, por qué llegué a este barrio, entonces, de alguna manera, en algún minuto, eso cuando uno va creciendo, igual es como un poco agotador. Entonces, en un momento en que yo me costaba mucho dormir, me había separado de una relación muy importante, como te decía, llego a este departamento, conozco a esta vecina y el tejido fue como el canalizador de entre la pena de haberme separado, entre tendré trabajo mañana, pucha, se me acaba el contrato y voy a estar 6 meses tal vez sin pega. El tejido canalizó y calmó entonces todas esas preocupaciones y también me llevó a tomar motivaciones como ir a hacer yoga, agarrar la bicicleta y salir. Entonces, no quedarme en un estado de repente, en esa época sobre todo, que era muy como melancólica, no sé si depresiva, porque creo que nunca he sufrido como de depresión extrema o declarada depresión, pero soy muy melancólica, porque como pienso mucho y le doy muchas vueltas a las cosas, le daba, cada vez pienso menos, no sé si eso es bueno o malo, pero, pero pienso lo justo y lo necesario, entonces me ayudó a canalizar eso. Hay hartas prácticas tuyas que, como estuve estudiando para entrevistarte, me parecieron fascinantes y escogí una frase para hacerte la siguiente pregunta de Henry David Thoreau. Dice, no es suficiente estar ocupado, las hormigas también lo están. La pregunta es, ¿en qué estás ocupado? Y vi que tú no conduces voluntariamente y caminas. ¿Por qué no conducir y sí caminar? Ay, porque creo que si uno puede ser feliz un segundo en la vida, hay que trabajar por aquello. O sea, es que hablaste más de las hormigas, que yo me considero muy hormiga para mis cosas, como que yo trabajo como hormiguita, voy trabajando como pasito a pasito para algo, me demoro mucho a veces en algo, pero cuando llego lo disfruto y lo gozo a concho. Eh, si vivo en Providencia, si trabajo en Providencia, si mi hijo estudia más o menos cerca, agarrar el auto para que al segundo, si me demoro medio minuto porque me quedé pegada mirando la nube, y eso como que, ay, digo, chuta, para mí es calidad de vida. Primero caminar hace súper bien, con unos audífonos, escuchando música, camino. En su momento era la bicicleta, pero me caí en un minuto y me dio un poquito como de miedo volver, porque me fracturé el pie y además las micros, los autos, la gente también, uno como ciclista de repente es un poco avasallador y a mí me gusta ser respetuoso con el ser humano en general. Entonces, si yo puedo ser feliz un segundo, ese segundo lo voy a hacer feliz. Entonces, ¿para qué me voy a meter en un problema mayor si tengo dos pies, si tengo mi entorno que está cerca y cuando voy a ver a mis papás tomo el metro y camino y me hago la vida más simple? Entonces, es un estrés menos, para mí es calidad de vida, entonces yo soy un poco más feliz también en la casa, ¿cachai? Entonces, todos ganamos. Si tengo un Tiene, problema menos, ¿cachai? tiene beneficios adicionales el caminar, Claro. como, no solo como deporte, sino esto que tú decías de poder darte un espacio para, aún así uno camine por las mismas cuadras todos los días, siempre el contexto es distinto, digamos. Es que todos Siempre los días son distintos, un segundo es distinto al otro, o sea, como que ya pasó el segundo anterior y ya es distinto, cambió un poquito la luz, tal vez viste algo, mira, caminando la otra vez, bueno, no la otra vez, como hace 6 meses atrás, vi un picaflor en Providencia, hasta lo grabé, escuchaba por Marchán Pérez y decía, esto no puede, no puede ser, ¿qué? Y decía, ¿dónde? Y de repente lo veo y digo, no puede ser, un picaflor en Providencia, no lo había visto nunca,
¿cachai? En el campo, en la montaña, sí, perdón, un carpintero, Ah, un no un pájaro picaflor, un carpintero, carpintero. perdón, un picaflor son los otros, Sí, así. lo que... Que eso se pueden ver más, pero un carpintero, de hecho lo grabé, y decía, no puede ser un carpintero en pleno Marchán Pereira con Carlos Antunes. Y te juro que escuchaba esto y decía, qué raro. Y ahí estaba. Entonces, claro, te sorprende el caminar, las calles son distintas y tú has dado también en el clavo en algo bien importante, que yo creo que las mujeres que somos trabajadoras, mamás, dueñas de casa, tenemos poco, que es un espacio para uno. Entonces, el caminar el espacio en que no soy mamá, en que no soy trabajadora, en que no tengo que hacer la comida, en que soy yo con mi audífono y ni siquiera es mi perrito, porque cuando paseo a mi perro me dedico a pasearlo, que él olfatee lo que tenga que olfatear y de repente yo lo dejo y después voy a caminar yo. ¿Cachai? Entonces, ese espacio en que yo camino, soy yo caminando. Entonces, es un espacio mío personal propio. Y eso es bacán igual. Apagar el mundo para encender el propio. Es que yo creo que estamos tan llenos también como de distintos estímulos, bueno, las redes sociales, el teléfono que ha democratizado mucho todo, que es muy bacán, pero también tiene cosas que no son tan buenas. Yo me asombro, por ejemplo, cuando camino con mi perro y veo a la gente paseando el perro pero con el teléfono y digo, pero por favor, o sea, como que yo estoy a punto de volverme una señora muy mal educada en la calle y decirle, oye, suelta el teléfono, como conéctate con el perro. ¿Cómo no te das cuenta que el perro te está sacando a ti a pasear y no al revés, cachai? Es como, y desconéctate un segundo. La serie te puede esperar, o este programa un ratito te puede esperar, o la teleserie vertical te puede esperar, ¿cachai? Pero ese tiempo, yo creo que eso es súper valioso que se hable, porque a mí me sorprende la cantidad de gente caminando que está con el teléfono en la mano y con el cuello abajo y que se puede caer a un hoyo. O que va a chocar y como que, o sea, de verdad, ¿cómo no te puedes desconectar 10 minutos, 10 minutos para llegar a tu lugar de trabajo, salir del metro y conectarte con ese espacio que es caminar sin estar con el estímulo del teléfono? Yo lo encuentro que es un temazo ese, que la gente tiene que empezar a tomar conciencia. No solo es un absurdo, es peligroso. Es súper peligroso. Y además que no te conectas contigo, si también tiene muchos beneficios, tiene grandes razones de ser y simplifica mucho la vida y entretiene a la gente que va en el transporte público sentada, sí lo entiendo que tiene que horas largas para llegar a su lugar de trabajo o al contrario, pues para llegar a su casa, lo entiendo. Pero si vas caminando en la calle, a mí eso me está provocando como un malestar, como bien grande, como que siento que hay que hablar de esto, porque entre que está cambiando como la fisonomía del cuerpo, ¿cachai? Como que están todos como así, y no conectar con el otro, o si te roban el teléfono, estás como todo, estás como abstraído demasiado, entonces creo que hay que volver a recuperar esos espacios donde volvamos como a conversar, a mirarnos y decirle, hola, buenos días, aunque no te conozca, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal? Como que creo que eso es importante. Dijimos que hasta las hormigas están ocupadas. ¿Qué te ocupa hoy? Me ocupa mi bienestar y el de mi familia. Bueno, tengo un hijo adolescente ya No me cuentes. decretado y yo estoy en la perimenopausia, entonces estamos ahí como con el tema hormonal los dos bien como alineados, pero súper conversados, súper conversados. Entonces, eso es súper bonito. Con mi hijo yo tengo una confianza muy grande. Yo, de hecho, dejé un poco de lado mi rol como actriz, en el sentido de que yo no busqué más pega, no llamé a gente como para decir, oye, estoy disponible, porque quería estar en este momento, desde los 13 a por lo menos hasta ahora, con mi hijo para, bueno, mi hijo no, ahora recién el año pasado tiene teléfono, porque ya se va solo, se viene solo al colegio para tener ese contacto, pero antes no tenía, porque cero redes sociales, cero contacto como con una pantalla, porque no lo necesita. Yo estaba ahí, el papá también, el papastro también está ahí, entonces no era necesario. Y para protegerlo y cuidarlo también y resguardarlo de las redes sociales, que yo creo que es súper importante también hablar de eso, de que los papás tienen que volver a sentir, sin meterme en la crianza de los papás, por supuesto, porque yo respeto que una mamá le pase el teléfono a su hijo de vez en cuando para poder hacer las cosas del hogar
qué sé yo, o trabajar, yo lo entiendo. Pero también hay que velar por el cuidado mental y, y el desarrollo cerebral de ese niño y de esa niña. Entonces, estoy ya ahora enfocada en mi bienestar también, entonces como ya estoy un poco soltando a Santiago, ya me estoy volviendo a hacer cargo un poco de mi cuerpo, de mis cambios hormonales. Entonces después de 6 años volví a practicar yoga, que era una práctica que había dejado de hacer por, bueno, por ser mamá, por ser trabajadora, por sentir mucha culpa de tener 90 minutos para mí solo en yoga y no estar conectada por si a mi hijo le pasaba algo, se cayó, se resfrió, cosas de mamás que saben, las mamás que me están viendo y escuchando. Entonces he hecho un trabajo de todo un año como de no sentir culpa o la menos posible y terminó el 2025, yo dije este 2026 yo tengo que hacer algo, aparte de tejer y todas esas cosas que las puedo hacer en la micro, en el metro y en mi casa, que sea solo para mí, por mí y que no tenga culpa y que además me haga bien física y mentalmente. Así que volví a practicar Bikram. Es una práctica que yo hacía hace mucho tiempo, lo hice muchos años y dejé de practicar los 5 años, 5 o 6 años. Así que estoy ocupada en aquello, como en volver a alinear mi mente, mi cuerpo, en desintoxicarme, porque también ya llevo 2 años sin fumar, que era un vicio y un mal hábito que tenía desde muy chica. Y eso también me tiene muy contenta porque cuesta dejar esos vicios. Uno lo tiene muy arraigado. Y también me observé, me vi y entendí de dónde venía. eh, y bueno, fue mucho más fácil de lo que yo pensaba soltarlo, ¿cachai? Entonces también Bikram viene a limpiar todo eso, y necesitaba sacar toda la nicotina así que se puede sacar y todas las toxinas que tenía el cigarro a través como de este órgano tan grande que tenemos que es la piel, ¿cierto? Y estoy en eso, practicando Bikram y bueno, de a poquito tratando de insertarme en el mundo laboral como actriz. Yo hice yoga 7 años, vinyasa. Y luego traté de volver hace dos, y el cuerpo olvida todo. O sea, todo. Yo era flexible, era, Pero el cuerpo tiene memoria, mira, claro, tiene que tomar un tiempo. un tiempito. Así que por eso me gusta el yoga, porque el yoga como que en esta cosa que es tan inmediata, talento el wifi, oye, no sé, se cayó, no sé qué, oye, se pegó el TikTok o el Instagram. El yoga te invita a que en el fondo tienes que bajar las revoluciones, tomarte el tiempo, tener paciencia contigo misma y contigo mismo y volver a practicar desde cero. Y el cuerpo empieza a tener memoria, así que yo que tú lo vuelvas a intentar. No, no, lo voy a hacer de todas maneras porque yo sufro mucho de ansiedad, y lo que tú dices, soy impulsiva y atarantada, entonces me hacía muy bien el yoga, sobre todo porque nos hacían sostener posturas. Y en ese sostener posturas eres tú contra tu propia mente, porque no hay otra cosa. Tú dices, la mente dice, ya no quiero más, tú le dices que no, y es una conversación eh, que parece involuntaria y que te fuerza a hablarte a ti, o sea, tu mente con tu propio cuerpo. Además que un espacio que si tú te pones a pensar cuánto tú te hablas contigo mismo, cuánto tiempo le dedicas a hablar contigo mismo, y si estás loca, no, pues sí es verdad. Entonces yo me acuerdo el minuto preciso cuando yo dije es que yo no puedo no volver a hacer yoga. Es algo que lo he hecho siempre, meditar, y bacán, agradezco todo este tiempo que no lo hice porque también me enfoqué en algo que para mí es muy importante, que es mi hijo, que es lo más importante que tengo. Pero también yo soy súper importante porque si yo no estoy bien, nadie de mi entorno, no porque yo sea ególatra, sino que va a ser más difícil. Siempre me dijeron cuando yo me separé del papá de mi hijo, cuando llegué a ese departamento con la señora que me lo arrendaba, me dijo, tú tienes que estar bien para que tu hijo esté bien. Entonces, esa frase que es tan simple y es como que suena bonita, es súper cierta. Uno tiene que estar bien para que su entorno esté bien. Y las mujeres sostenemos, los hombres también. No es una cosa de género, pero las mujeres somos súper fuertes. La mujer chilena además es súper, súper aperrada, como que
yo me admiro de las mujeres chilenas. Somos súper aperradas, somos súper aguerridas, somos súper fuertes. Pero también necesitamos este espacio. O sea, yo me acuerdo de mi primera clase de Bikram, que yo no lo podía creer, yo tenía miedo, porque para la gente que no sabe, Bikram se hace con 42 grados de calor y con 40 de humedad. O sea, es mucho calor y yo me metí en mediados de enero. O sea, con el calor de afuera, porque además yo soy así, ¿cachai? Como que yo soy súper como, vamos. Eh, fue, morí en ese mat. Pude hacer la clase, no sé si la hice entera, y lloré tanto en ciertas posturas que uno tiene que abrir el plexo solar en camello, y lloraba y lloraba y lloraba, y yo después sentía tan bien, porque sentía que no había llorado hace mucho tiempo. Y yo creo que las mujeres que nos están viendo ahora, muchas de ellas van a decir, oye, en realidad, porque hay una época en que las mujeres, no sé, a mí me pasó que como que yo, pum, no lloro, y dejé de llorar. Y no sé por qué, pero dejé de llorar. Y eso que estoy con la perimenopausia y estoy súper hormonal y con no sé qué. Pero como que yo no puedo, o sea, yo soy fuerte, no puedo llorar. No sé en qué minuto me pasó eso. Y ahí en Bikram, las primeras clases, te juro que lloraba, 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 lloraba. Y me entregaba ese llanto entre el sudor y el llanto. Era como una mezcolanza de cosas. Pero después salir de ahí, ducharte y ay, salir más derecha y salir más liviana, me ha hecho súper bien. A propósito de que decías de la crianza, ¿cómo hiciste tú para inculcarle a tu hijo que creciera vinculado con sus emociones y aprendiera a reconocerlas y a expresarlas libremente? Mm. Bueno, porque primero también nuestro sistema como de escolaridad decidimos que fuera un sistema mucho más integrado a lo interno, que no somos todos rebaños y ovejas que van todos por un MBB, ¿me entiendes? Como Colegio Waldorf, que fue como lo que decidimos hacer con el papá de Santiago, partiendo por, segundo por ahí, partiendo nosotros por tener una vida, bueno, si bien nos separamos muy pronto con el papá, siempre fue Santiago prioridad máxima, como nosotros nos llevamos súper bien, nos funcionamos como pareja, pero sí somos full papás de Santiago. Y hablando las cosas con Santiago como son, de alguna manera. Entonces, sí, ahora tengo que decir algo, mi hijo siempre fue un niño muy, yo no sé si es porque fue concebido a través de una meditación que es el Tantra. Nuestro hijo fue concebido a propósito, fue como con el papá lo practicábamos el sexo tántrico, entonces fue como somos papá, estás preparado, sí, tú, pum, pum, ¿cachai? Entonces, de hecho, yo sentí cuando quedé embarazada, sentí ese cambio de temperatura. Entonces también yo creo que, y que no se malinterprete, cuando un hijo es deseado, también hay algo pasa como espiritualmente con respecto a eso. Yo sé que todos los hijos son deseados, casi todos, aunque sea como un chiripazo. Obviamente que esa familia también como que lo acoge. Es distinto cuando un hijo, yo creo, o una hija no es deseado, yo creo que algo pasa también ahí energéticamente, ¿cachai? Entonces, desde ese espacio, Santiago siempre fue como un gran tesoro y es, entonces siempre fue muy protegido desde esos lugares y yo creo que eso hace la diferencia de que un niño se exprese y exprese sus emociones y vaya creciendo más sano de alguna manera. Él igual fue un niño súper tranquilo, a mí la verdad es que no me costó mucho criar a Santiago. Fue un niño siempre súper bueno. De hecho, una amiga me decía, oye, pequeño budita, súper introspectivo, súper como observador. Entonces, fue súper, ha sido siempre muy mágico transitar este camino con él. Y yo como soy actriz y yo también soy muy de piel y de emociones, soy de llanto fácil, soy de las emociones a flor de piel, congeniamos bastante bien en eso. O sea, como lo que te decía ahora, también yo le explico que, no sé, cuando estoy en el periodo, le digo, Santiago, ¿sabes que hoy día necesito un poquito más como de tu ayuda porque, pucha, estoy con mi periodo, no me siento bien, me duele un poco la cabeza, estoy un poco más cansada. Ya, mamá, no te preocupes. No, yo lavo los platos.
¿Cachai? Como que tenemos como esa, o él también le pasa de repente como, no sé, pucha, ando raro, sí, no, tranquilo, estás cambiando también, estás con tus hormonas también. Los niños también, los hombres, los niños, los varones son seres muy sensibles. Entonces también tenemos un rol las mujeres que somos mamás de niños, inculcarles y también reforzar ese lado tierno, dulce de las emociones. Las emociones no se ocultan. Si quieres llorar, llora. Después me dices por qué lloras, está todo bien, no eres menos hombre, no eres cobarde. Nadie. Entonces también es parte de uno ir borrando también ciertas conductas castigadoras a los hombres, ¿cierto? Que viene de otras generaciones. Si también a nadie le enseñan a uno a ser ni mamá ni papá, pero yo creo que también somos una generación que entendemos eso y creo y espero estar también criando niños con otras sensibilidades. Entonces también yo creo que viene desde ese lugar, también del deseo de cambiar esa generación. Es interesante eso porque se centra, y las mujeres sobre todo nos centramos en nosotras, pero ambos géneros cargamos con una mochila de ladrillos importante que la heredamos, ¿verdad? Y el hombre es el sostenedor, es el fuerte, es el que no llora, Una es tremenda el que no se mochila. queja, eh, tiene que rendir, no importa de sol a sol, y a las mujeres no. Entonces, digo, nos hemos concentrado mucho en esta época en fortalecer lo que estábamos al debe con las mujeres, Que está súper bien, maravilloso, pero pero está pendiente el tema de los hombres. O sea, no es que ellos se la hayan llevado pelada. libre y pelada. O sea, el hombre va a la guerra, la mujer no. Claro. El hombre está obligado a hacer el servicio militar, ahora hay formas de sacárselo, pero y eso de hacer el servicio militar es agresivo, es duro. Era terrible un tiempo cuando era obligación. Yo me acuerdo que mi hermano chico, yo estaba muy asustada cuando existía la posibilidad de que pudiera como quedar en eso. Era una época también encuentro que era muy heavy, que tenía que ser como obligatorio, como que también una carga. Yo creo que sí, yo creo que por eso también creo que la ecuanimidad y el equilibrio en la sociedad es súper importante. Creo que tanto para hombres y para mujeres tenemos que hablar de las emociones sin miedo y unirnos ahí en eso. También yo siento que hay como una separación que también a mí me asusta un poco, como esta hostilidad de repente que hay. No necesitamos, eh, no necesitamos. Entonces también es importante hablar abiertamente de las emociones y para los hombres sobre todo, porque de verdad que yo creo que todos hemos tenido de repente una pareja en algún momento de la vida en que ha estado sin pega y se va la cosa cuesta abajo. Y digo, pero no importa, yo ayudo ahora o yo me toca a mí ahora. Y lo pasan mal y sufren y se deprimen. Y hay algunos que atentan hasta contra su vida. Entonces también hay que poner ojo ahí, las mujeres que tenemos y los hombres que tenemos al cuidado, varones, niños que están creciendo, que se están haciendo hombres mayores, adultos, también reforzarlos que en su autoestima. Es súper Absolutamente. importante. Y en las emociones, en expresar lo que sienten. ¿Quién no tiene una pareja que no dice lo que le pasa? Y eso es porque está arraigado en así, pero con sangre, como de años y años y años de otras generaciones. Entonces también yo siento que mi generación, yo este año cumplo 50 años, las mujeres que fuimos mamá a los 30 y tanto, Qué rabia. Perdón. no, Pero ¿cómo? yo creo que tenemos esa conciencia de crear mujeres y hombres con más herramientas, no cometiendo los errores entre comillas, porque mi mamá tampoco pudo ser mamá al 100% como a lo mejor ella lo hubiera querido, porque también ella tuvo una historia de maternidad con ella muy dura. Entonces también, ¿cachai? Que uno va arrastrando sus mochilas. Entonces yo creo que tenemos un rol importante y tengo fe que esta generación que viene de estos chicos ahora va un poco a cambiar también esta forma de ver y de vivir la vida. Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo.
Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. Hablaste del tantra y es una palabra que es como probablemente está muy enjuiciada o muy encasillada en una caja que no le pertenece, ¿verdad? ¿Qué es el tantra? Es una meditación. Básicamente es una meditación, estar conectados con el aquí y el ahora. Eso es el tantra. El sexo tántrico es otra cosa, porque la gente se va como al tiro para ese lado, pero en el fondo es estar conectado con el presente, con el ahora. Eso es, básicamente. Entonces, Y tiene una, o sea, me refiero, tiene una fórmula, ¿cómo? mira, yo no soy tan experta porque cuando me emparejé en esa época con el papá de Santiago, él lo practicaba ya durante muchos años. Entonces tiene que ver con tratar de tener la mente muy concentrada en el presente, no estar como pensando en lo que voy a hacer mañana, porque ahí la energía como que se va un poco, se diluye y aparecen como estos ruidos mentales que te digo yo, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer mañana? Sino, bueno, estamos aquí ahora. Aquí ahora en el fondo vamos segundo a segundo, paso a paso. Uno puede proyectar un poco lo que quiere o desea. También el tema del deseo. Yo deseo, también los deseos que deseas. Eh, También hay diferencia del desear cosas como que son muy como grandilocuentes, que se puede, pero también siempre aterrizado como al presente. Básicamente una meditación que se concentra en el presente. Perfecto. Eso es. No tiene como mayor como... Y el sexo tántrico ya es otra cosa, que es lo mismo, pero se conoce mucho más en el fondo en que el hombre no termina el acto sexual y que solamente termina el acto sexual, la eyaculación, ¿cierto?, para concebir. Entonces los hombres retienen esa energía, ¿cierto?, que es una energía que está contenida, que las mujeres también lo hacemos, lo podemos hacer, no acabar, como se conoce, no sé si vulgarmente es la palabra, pero así se dice. Entonces también esa energía te acompaña todo el día, es una energía que muta, que no es una energía erótica, ¿cachai? Que se malinterpreta en ese sentido. Es una energía que te da energía y que te motiva a seguir tu día, pero es como si estuvieras todo el tiempo como con una sensación eléctrica en el cuerpo. Es como una energía que la sientes todo el tiempo en el cuerpo, ¿cachai? Entonces es muy bonito porque en el fondo es bien interesante el tema del tantra, como esa energía que te acompaña día a día. Y claro, cuando uno decide concebir o procrear o tener un hijo, ahí en el fondo el Y ahí está la hombre, energía de la ahí que está la hablábamos energía antes. que se está acumulando y que en el fondo va para ese fin, en el fondo, para ser papá. En tu vida, no sé si la palabra está bien, pero en tu vida has tenido como una actitud rebelde en cuanto a que exploras caminos poco comunes, la espiritualidad por una parte, la forma en cómo te alimentas, fuiste vegana mucho tiempo, y no has tenido nunca problemas en decir lo que piensas. ¿Eso te ha traído algunos problemas? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, sí. ¿Y crees que eso nace de la curiosidad o de la incomodidad? Buena pregunta. Yo creo que de la curiosidad. Yo creo que de chica siempre fui muy curiosa. Entonces, em, bueno, a mí siempre me llamó la atención. Yo vengo de un barrio bastante popular. Yo soy de clase media, de la clase media chilena, ¿cierto? Común, como
Canche Tierra, blog de la población Balmaceda, que le mando un saludo ahí a todas las vecinas y vecinos, que mis papás siguen viviendo ahí todavía, así que siempre voy para allá. Siempre me generó como yo trabajo de chica, de los 13, los 14 años, haciendo publicidad, siempre después me moví como en un mundo mucho más como ABC1. Entonces yo veía como los dos contrastes y nunca los enjuicié mucho porque yo, no sé si es una cualidad, pero como que yo transito al mundo, no tengo mucho, podría parecerse que sí, pero no tengo, creo, mucho ni juicio ni prejuicio. O sea, yo convivo bien con alguien de un barrio como el mío o más pobre, con alguien muy adinerado y no tengo ningún problema en yo tuve una buena educación, en esa época se educaba bastante bien, o sea, uno ve videos de la gente en los 80, 90, gente humilde, como hablaba bastante bien, o sea, era un país un poco más educado de lo que es ahora. Que yo creo que también es un tema que hay que empezar como a observar mucho, que es algo que a mí me preocupa y me ocupa también, como la deserción escolar y cómo se ha un poco mermado la educación del chileno y la chilena en general. Bueno, entonces desde esos espacios también, como yo te decía al comienzo de la entrevista, que yo siempre fui como que cuestionaba todo, y siempre he sido bastante consecuente, creo, en algunas cosas. Claro, a veces decir alguna cosa me ha traído problemas. Yo me acuerdo que yo trabajaba de chica en un programa de televisión, con eso yo me pagaba la escuela de teatro, en un programa que se llamaba Motín a Bordo. Y la otra vez me acordé porque hay cosas que se me olvidan. Y últimamente me he acordado de cosas que habían pasado, tal vez preguntándome también lo mismo, ¿por qué a lo mejor yo? Porque gente dice, uy, ¿por qué usted no está en la tele? ¿O por qué tú no tuviste un protagonista? ¿Por qué no, como que no, por qué no me te fue mejor? Yo encuentro que a mí me ha ido, como me ha ido bacán, yo no necesito más. Tal vez también va mucho por ahí. Pero me acordé de que yo tuve un problema, un encontrón con un productor muy importante de TVN, de la vieja escuela, por una injusticia. Me echó del programa. Era un programa Motín a Bordo, era un programa de televisión donde habían bailarinas y habían modelos. Entonces era un elenco grande. Y el productor se enojó con justa razón porque primero las modelos él estaba dando indicaciones y nadie lo escuchaba. Pero no iba a retar a las modelos, yo era del staff de las bailarinas. Entonces justo en un minuto en que ya estaba la escoba, pero le hizo callar, no sé qué, y justo como que alguien dice algo, y yo como que me reí con otro bailarín y nos echó, pero nos trató pésimo delante de todo el mundo. Y yo había estado siempre como en silencio, escuchando indicación, y en ese segundo me reí y nos echó. Y nos gritoneó y nos trató pésimo delante de todo y nos echó. Y yo quedé súper como para adentro, me sentí súper mal y lo esperamos con tu compañero. con mi compañero y le dijimos a esta persona que encontrábamos que, entendíamos que estaba sobrepasado, que obviamente que era muy difícil manejar a muchas personas, pero que la forma en que nos echó no era la correcta y que la palabra gente le quedaba chica. Le dijiste eso tal Sí, cual. le dijimos con el otro bailarín. Y le dije, perdone, pero es que somos personas y yo tenía 18 años, 17 años, 18. Yo con esa plata me pagaba la escuela de teatro entera el próximo año. O sea, igual iba a seguir trabajando de modelo, yo seguía trabajando. Y yo creo que también ahí a esas personas como tan poderosas, como que, no sé si energéticamente pasa algo que te vetan, a mí me volvieron a contratar. Después de eso. Sí, pero fue porque alguien intervino. Alguien que estaba en ese programa y que nos hicimos muy amigos. Y él intervino para que nos contratara de nuevo porque efectivamente él se había equivocado, pero nunca más me miró, nunca más me habló, nunca más me dirigió la palabra. Yo iba a trabajar, igual yo tengo un don, yo voy a trabajar, yo hago mi pega y me voy, ¿cachai? Como que no me llevo la carga como a la casa. Ya. Y a lo mejor también eso me ha traído de repente, porque en la tele, sobre todo que es un medio que es súper cabrón, uno tiene que estar y tiene que hacer reuniones y tienes que invitar a la gente a comer y tienes que hacer lobby. Y yo no soy buena para el lobby. El lobby yo lo hago en mi casa con mi gente y quiero a mis compañeros, ¿cachai? Pero hay que estar como siempre muy ahí. Y a mí me gusta mi espacio de intimidad y de soledad, porque esa soy yo, me permite ser mejor profesional cuando llego al otro día a trabajar, ¿cachai? Entonces yo creo que también ahí eso, por ejemplo, me jugó una mala pasada, yo creo. Intuyo, ¿cachai? Pese a que después me volvieron a contratar, pero nunca más volví a trabajar, por ejemplo, como... Bueno, esta persona ya después creo que ya falleció y todo, pero
Pero claro, como que soy de las personas que a veces no se queda callada y eso también trae sus problemas, ¿cachai? Hoy por hoy ya está más, está mejor visto, tal vez. Oye, es espontánea, oye, pero es que ella es así, que chora su personalidad. En la época en que a mí me tocó hacer tele, era castigado. Y además ser mujer. Y no tener eh, redes de apoyo, porque si tal vez hubiera tenido un apellido rimbombante, porque hay que decirlo, Chile es un país bastante clasista, tal vez hubiera sido distinto. Si hubiera sido un apellido como, bueno, mi tío llama a la persona, bueno, oye, oye, la gordita es así. Y a lo mejor hubiera tenido más chance, ¿cachai? Porque Chile igual se maneja un poquito así. Y la tele un poco así también, hay que decirlo. Eres mujer de radio. Sí. ¿Cuál es la banda sonora de tu vida? Ah, es que yo soy New Wave, pero de tomo y lomo. Y ahora que parte pronto el otoño, o sea, Joy Division, The Cure, The Smiths, y para subir como el ánimo y como para decir, vamos, ahí su buen pan rock también de Clash, de Ramones. Los Fiscales Ad Hoc también que escucho, que me gusta bastante. Políticos Muertos, una banda under también chilena, que hoy tiene un nombre bastante especial. Me gusta la música nacional también, Los Prisioneros también son bandas que me... Y Blondie, Siouxsie, también son... Ahora estoy escuchando también mucho a Rosalía, creo que es una artista que está haciendo algo bien, bien especial, porque además me encanta ella porque se unió con Björk, que encuentro que también es una artistaza, que es una artista, ¿cachai? La Björk no es solamente una música, es artista completa, ¿cachai? Entonces esa fusión me gustó mucho, creo que me gusta más Rosalía porque se juntó con Björk en algún minuto a hacer colaboración por temas medioambientales y creo que ese match estuvo súper bueno. Y soy romántica también, o sea, tengo mi beta romántica, yo nací escuchando radio, la Aurora, la de la música bonita, entonces para mí Camilo Sesto, eh, Salvatore Adamo, Sandro, Rafaela Carrà, Janet, ay, es como, soy bien variapinto con mi música, pero esa es como más o menos como mi tónica, mi playlist, desde Mon Laferte también, que encuentro que es tremenda artista, Dua Lipa, pero el New Wave, los 80 y la música romántica como de antaño me encanta. ¿Qué has aprendido? Porque la FM2 es la radio romántica, digamos. ¿Has aprendido algo de ese público o algo que lo caracteriza a la gente que escucha este tipo de música romántica, que es pop romántica, ¿verdad? Balada. Yo creo que la radio, en general, tiene una cosa hermosa que no tiene la televisión, que es que la gente entrega mucho cariño. Es un medio súper querido y querible. Entonces la gente es súper amable, agradece, porque la radio llega a lugares donde la televisión no llega, y eso es histórico. Si hay alguna catástrofe nacional, la que va a estar ahí en la radio, porque toda la gente, la mayoría de la gente tiene su radio a pila, por cualquier emergencia la radio va a estar ahí, al pie del cañón. Entonces a mí la radio siempre me ha gustado y siempre yo quise trabajar en radio. Entonces llegar ahí a FM2 para mí fue un regalo. Y el público de FM2 además, aparte de ser un público bastante fiel, es un público leal. Es súper leal. El público de FM2 es un público romántico, súper romántico, que cree en el amor. Y eso es bonito porque escuchar a personas que creen en algo hoy, que está como que se siente que está como todo un poco hostil, uno lo agradece, ¿cachai? Como que dice, uy, la gente, tenemos una sección que se llama El Buzón FM donde la gente dedica canciones. Llegan unos mensajes preciosos, no solamente de pareja, mensajes de hermana, hermana, esta canción me recuerda a ti, te la dedico, a los abuelos. Mira, de las cosas que más agradezco es trabajar en radio. Y de las cosas que más me gusta que me pasen es que me reconozcan por la voz. Entonces, de Ah. repente yo voy, no sé, estoy pagando algo. Usted la conozco, porque ya no actúo tanto en tele. Entonces le digo, usted, es, usted no es que yo sea actriz. No, no, no. Usted es la de FM2. Y ahí yo Ah. digo, como que ahí me dan ganas hasta de llorar porque también mi voz sé que y siento que es súper particular. Entonces también es
es un espacio donde la radio me ha permitido sacarle un poquito más de provecho, me he pulido también mucho más como comunicadora, y un espacio que quiero seguir conquistando. A mí la radio, la verdad es que me encanta, es mi lugar como donde proyecto toda mi buena energía para mandarle a la gente de 4 a 6 cuando va terminando la pega o cuando sale un poco temprano y va a entrar al taco, que no decaiga la energía, que llegue con energía para hacer la cena, ¿cachai? Para llegar a la familia a compartir ciertos datos que les damos ahí. Entonces, es un espacio que defiendo a fuego. O sea, ¿Tienes recuerdo de alguien que hayas entrevistado que hayas disfrutado mucho, del que hayas aprendido? mira, me pasa que hace poco tuve que entrevistar, no en la radio, pero tuvimos que ir por la radio a Viña a entrevistar a Juanes. Ok. Y ¿sabes qué? Que es un artista que me encantó mucho entrevistar, primero porque es un hombre muy cercano, es una tremenda figura él, y es súper humilde. Y eso es súper bonito ver porque generalmente las personas piensan que los grandes artistas pasa que son personas como intocables. Y él fue muy humano, fue muy simpático también porque le gustó mucho el perfume, o sea, la esencia que yo uso. Entonces me dice, "Uy, esa esencia, ese aroma, ese..." Le digo, debo ser yo, porque siempre me pasa, ¿cachai? Entonces le digo, me dice, ¿qué es? Es pachulí, me dice, sí. Mira qué loco, me dice, yo tengo una canción que escribí hace años que se llama Pachulí. Le dije, a lo mejor es hora de que la vuelvas a lanzar. Guajaja, jijiji. Y terminó en que yo justo andaba trayendo, que me devolví a la casa a buscar porque tenía dos, un conchito y uno que me queda entero. El conchito me lo puse para volver a retocarme antes de entrevistar, que me gusta, porque me gusta esa energía del pachuli, es como rico el aroma, como que... Y se le regalé. No, Me dijo, wow. uy, ¿y esto lo puedo encontrar acá? No sé qué. Le digo, sí, no, pero... Y me acuerdo, dije, espérate. Y se la di. ¿Cachai? Entonces son cosas que pasan en la radio o por entrevistar a personas como tan interesantes. También una vez llegó una persona que era doctora y ella me agradeció que yo haya hablado en la Divina Comida, en un programa que yo haya hablado de mi origen, ¿cierto? De haber nacido en un barrio, porque ella también reconocía en ella que nacer en espacios así genera como una personalidad un poquito más... tengo personalidad, pero sí soy más humilde en algunas cosas. Suelo más pedir perdón, ¿cachai? No ando como tampoco como, ¿cachai? Como que ando pidiendo más perdón por la vida. Cada vez menos, pero pasa. Y ella me agradeció también haber visto esa entrevista y haber que le hizo sentido a ella también, como de repente sentir cierta hostilidad de su origen, porque ella terminó siendo doctora, entonces ella también parece que le costó un poquito. Y eso también se dio en la radio, en off, terminamos, me dice, yo te quiero agradecer aparte, también entonces eso fue como súper como gratificante, que parte de uno también como que cale o que se refleje en otra persona, porque yo transito por la vida así, como que siento que en realidad uno no va dejando como huellas, pero sí en la radio me doy cuenta que sí, pues que con la voz, con los temas que tocamos, que hacemos y armamos con mucho cariño, sí entretenemos y sí llevamos datitos que son importantes para las personas. Déjame hacerte una pregunta, es solo de curiosa. ¿Cuál es la diferencia entre una esencia y un perfume? Las esencias no tienen alcohol, ¿Ok? son puras. Solamente tienen productos puros y el perfume tiene alcohol para que se penetre y quede más tiempo en el cuerpo, creo yo. ¿La esencia dura menos? La esencia debería durar menos. Ok. Es que ahora hay lo que te estoy preguntando, pero Sí, como sí, tú sí, no sí. usas perfume, como hay una moda de como aromas que son árabes, no sé, que son unas botellitas así que venden y que duran muchísimo más. No sé si tienen una concentración mayor. ¿Ya? Y el otro día mi mejor amiga andaba trayéndola y me dijo que lo vi ayer, pero yo dije, este es un olor que nunca... No es de perfume, es un olor muy, muy distintivo. Y pensé que podía ser eso. Quizás, no tengo idea. Ella me dijo que era algo árabe. No me No, acuerdo esto más. es de una tienda orgánica y es un pachulí, que también fue muy mal visto un tiempo el pachulí, pues, feria Sí. artesanal, hippie, como hediondo y todo, como una cosa así, pero es mi esencia, a mí me gustan las esencias que tienen que ver con aromas a tierra, naturaleza,
a mí me gusta eso, pues yo estoy trabajando para terminar viviendo en la montaña, pues si eso es lo que yo quiero. ¿En serio? Sí. Dijiste que Hoy que he toda dicho cosas, perdón, hablo tanto, de repente me explayo demasiado, perdón. terminar en la montaña está bueno, ¿sola o acompañada? No, acompañado Ah, ojalá, pues, bueno. pero uno nace solo Y se y va se va solo, solo. es verdad. Sí, Dijiste que siempre andas en la cartera con un libro, sí. ¿sí? Sí. ¿Hay algún libro que te haya cambiado la forma de ver la vida o que haya incidido drásticamente en la forma que llevabas de vivir? Sí, El poder de la hora. Ok. Sí, ese fue una explosión de... Yo justo venía además, previo a eso, después de eso, de una meditación vipassana, que es una meditación muy intensa, que es un retiro de silencio de 10 días. Entonces yo había hecho esa meditación em, y entre medio apareció también este libro. Entonces creo que ese fue un match perfecto haber hecho esta meditación, que es como un gimnasio del cerebro, básicamente, con este libro del poder de la hora, porque tiene que ver en el fondo con lo que yo creo que puede un poquito aminorar los trastornos que tenemos en la sociedad, como estrés, como desear la vida de otro a través de tanta cosa que uno ve en las redes sociales, como desear ser como ella o desear tener mi cara como el filtro que me da Instagram, que son cosas que no son reales en el fondo. Entonces, este libro, y de hecho tiene un capítulo particular con respecto también al periodo de las mujeres cuando menstruamos, que sí hay una diferencia, que mucho tiempo como que era un poco menos que de no pasa nada, sí pasan cosas ahí bien importantes y que hay que tomarse el tiempo y descansar cuando hay que descansar y pedir ayuda y delegar ciertas tareas. El poder de la hora, sin lugar a dudas, que a mí me cambió la percepción de la vida. Ese yo creo que puede ser el libro que me marcó más profundamente. Y de niña, El niño que enloqueció de amor. Oh, El niño que enloqueció de amor me marcó, junto con La Amortajada, dos libros que me marcaron y que me hicieron una lectora ávida de seguir explorando la lectura como de por vida, en el fondo. ¿y hoy día qué estás leyendo? Estoy leyendo Entre las cenizas, que es una historia, un libro autobiográfico de Alberto, que siempre se habla del cáncer en las mujeres. Esta persona, este hombre, tuvo no un cáncer, tuvo dos cánceres y cuenta su historia a través de este libro. Spoiler, está vivo, es un amigo que yo quiero mucho también y es un muy buen libro. Entonces también es bueno porque en el fondo Es chileno. es chileno, sí. Se me olvidó el apellido, pero lo puedo ver. Pero Entre la ceniza está salidito del horno del diciembre, está ya en las librerías y es muy bonito el libro porque también eso que hablábamos también de que hay cosas que como que solamente pareciera ser de mujer, que es como el cáncer. Él tuvo dos cáncer y cuenta cómo un hombre vive también esa experiencia. Y es bien interesante su visión, porque además no fue uno, fueron dos. ¿Y Así hoy está que libre? O sea, digo, sí, sin cáncer. sin cáncer, así Obviamente que siempre pueden volver, pero sí, sí, pero no, está sin cáncer, está vivito y coleando, y aprovecho de mandar un beso. Así que si pueden leer el libro, Entre la ceniza, está muy, muy bueno, muy buen libro. última pregunta. Esta se la hago a todos mis invitados porque tengo una hija de 5 años. ¿Cómo crees tú que como sociedad eh, y papás, obviamente, podríamos hacer que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y vean en las artes una oportunidad de vida? Bueno, primero, ojalá que no tengan acceso a los teléfonos, primero que todo. Creo que eso es importante porque yo cada vez veo niños más chiquititos con el teléfono en los coches. Y yo respeto las maternidades y las paternidades de las personas, pero creo que es importante que se entienda que el cerebro de ese niño no le hace bien. Es eso, el desarrollo cerebral. También es importante, yo creo que si se puede, o que ojalá haya una política pública, porque no todos tienen acceso a colegios como más artísticos o con becas más como libres en ese sentido, eh, que también sea como, como parte del Estado que los jardines infantiles o en estos establecimientos escolares exista mayor libertad al principio como
de la exploración del niño, o sea, que se embarre, que si llueve, que se moje los pies, que meta las patas en el charco, que coma tierra, que salga a oler la lluvia, que haga pan, que haga galletas, que meta las manos en la harina, que las mamás o los papás tengan también acceso tal vez a un postnatal un poco más extenso para que ese niño no vaya tan rápidamente a un jardín infantil. Y también el papá pueda vivenciar y la mamá pueda vivenciar ese espacio con los niños, que es como... y también que los papás volvamos a ser niños. Es que eso es súper importante porque estamos súper atareados con que tenemos que llegar a fin de mes y es así, yo lo entiendo. Yo sé que suena como una cosa como muy elitista y créanme que yo no pertenezco a la elite, pero si yo puedo y tengo la posibilidad de no estresarme tanto porque tengo que hacer la comida, porque tengo que lavar la ropa, entonces me dedico un tiempo a ser niña y niño con mi hijo. Porque yo también fui una mamá un poquito histérica en un minuto porque tenía que trabajar mucho y como estaba separada tenía que hacer muchas cosas, pero había un minuto en que yo me iba a llorar y volvía y decía, ya, listo, mi hijo no me veía, por supuesto, listo, entonces escuchábamos música, tocábamos las puertas, tenía una guitarra y tocaba la flauta. Entonces, jugar con los niños. Nosotros, papás, volvernos niños y hacer las tonteras que hacíamos cuando niños que no nos dejaban hacer. No te embarres, pucha, Elvira, te ensuciaste de nuevo. Y esas cosas que no nos dejaron hacer porque nos ensuciábamos y la mamá se cansaba de lavar, si es verdad. Poder hacerlos con nuestros hijos. Entonces, ojalá, creo que sería bueno como que rayen, si tiene un espacio en la pared de ellos, que ensucien esa pared, que hagan dibujos, que ella también dibuje, la mamá también, que exploren el arte a través de la creatividad. Y eso se da dejándolos un poco solos acompañados, ¿cierto? Como tú con él, pero dejando que él explore. O que yo me acuerdo cuando Santiago era chico y le daba leche a Santiago, que fue una cosa tan linda además, la lactancia para mí me marcó mucho. Era un espacio que era solo él y mío. Entonces yo empezaba como... Y después, cuando él es más grande, le hacía canciones. Y entonces moví la manita. Entonces, volver a conectarse con todas esas artes que tenemos. Yo canto pésimo, pero le hacía canciones igual. Y hasta el día de hoy cantamos con Santiago y de repente le hacemos canciones al perro. Y eso es arte también. Cantar, tararear, son expresiones artísticas que a los niños les va a dar más herramientas. Si usted lo está paseando, mira el árbol, es verde, las hojas verdes, es el otoño, y hablarle como se le habla a una persona. Yo, mi niño, yo creo que también eso de repente como que perjudica un poco el desarrollo, tal vez, no sé, no soy experta, pero no sé, involucrarlos, perdón, en todas las etapas posibles y estar con ellos como acompañándolos lo que más se pueda. Elvira, muchas gracias por aceptar la invitación. Lo pasé muy bien. Ay, gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Permíteme, como siempre, una reflexión antes de terminar. Si estás vivo en este minuto es porque le perteneces al tejido del mundo. Estamos unidos por un hilo invisible. Cuando el día despierta en tu vida, se apaga y despide en otro lugar. Alguien en este minuto está perdiendo algo. Y en el mismo segundo en que eso ocurre, alguien lo está encontrando. Si unos pierden, otros ganan. Algunos nacen el mismo día que otros se van. Es así, estamos tejidos. Nunca son las 7 en todas partes, pero siempre son las 7 en algún lugar. Somos tejedores del mundo. Lo que haces de acá tira de algo en otro lado, como el atardecer del amanecer, como el error del acierto, como el dolor de la alegría. Y siempre, siempre seguimos, punto tras punto, apretado o suelto, bonito o horrible, sin entender del todo por qué. Y sin duda sin entender qué tan grande es aquello que contiene todo nuestro tejido. Pero seguimos tejiendo, porque aunque no lo veamos, ni lo controlemos, aunque no lo entendamos, hay alguien en algún lugar sosteniendo del otro extremo un hilo que sostiene nuestras vidas. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún capítulo y por supuesto de seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.